Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para esta ocasión tenemos lo que es la tercera parte del tema de campo eléctrico. Bien, pero antes de comenzar, como es de costumbre, primero vamos con el intro. Perfecto, jóvenes. Ahora vamos a continuar primeramente leyendo lo que es el problema. Bien, y nos dice lo siguiente. Nos dice que en los vértices de un triángulo equilátero del lado, 0,02 metros de lado, perdón, se encuentran dos cargas de 3 colombios y 5 colombios respectivamente. No se olviden que la palabra respectivamente quiere decir de forma seguida. Bien. Ahora nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico en el otro vértice. Es decir, en el vértice donde no hay una carga eléctrica. Sería este vértice. ¿Mm? Ahora no se olviden que para resolver un problema físico, es muy importante graficar. ¿Para qué graficar? Para tener una idea de cómo resolver, para ver qué estrategia me conviene aplicar para resolver dicho problema. En mi caso, aquí tenemos lo que es el gráfico. Como nos pide un triángulo equilátero, perfecto. Aquí tenemos el triángulo equilátero. Asimismo, podemos ver lo que son la ubicación de la carga 1, que está acá, en este vértice, y la ubicación de la carga 2, que está en este otro vértice. ¿No ve? Carga 2. Y en este vértice, pues no hay ninguna carga eléctrica. Y en este punto es donde tenemos que calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿No es verdad? Asimismo, como es un triángulo equilátero, podemos observar de que sus ángulos interiores son iguales y cada uno es igual a 60 grados. Asimismo, cada lado es igual a 0,02 metros, porque es un triángulo equilátero. ¿No es verdad? Y en el lado izquierdo pues tengo los datos, los mismos datos. Distancia, ya lo sabemos, 0,02 metros. El valor de la carga 1 que se menciona en el problema sería 3 colombios, el otro 5 colombios. Nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto, está bien, sin la interrogación. Y listo. No se olviden que tenemos que conocer siempre lo que es el valor de la constante de Colombio, que está acá. 9 por 10 a la 9, ¿no? Y bien, jóvenes, esto es la primera parte que tenemos que hacer. Primer paso, tomar los datos y realizar el gráfico. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, a la siguiente diapositiva. Y ahora, pues tenemos que seguir trabajando gráficamente, ¿no es verdad? Para poder determinar los vectores del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico, de cada carga. Por ejemplo, yo voy a comenzar a calcular la intensidad del campo eléctrico respecto a la carga 1, que es esta carga. ¿No es verdad? Ahora, recuerden, si ustedes recordarán, en el primer tema, para medir o calcular la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto, en cualquier distancia, es necesario colocar una carga positiva minúscula, una carga de prueba se llama, ¿no es verdad? Y esa carga de prueba positiva está ubicada acá, se le pone en esta ubicación para calcular esa intensidad del campo eléctrico. Entonces yo coloco mi carga de prueba en esta ubicación positiva y fíjense, la carga 1 también es positiva. Positivo con positivo va a haber una repulsión. Entonces el vector de la intensidad del campo eléctrico de esta carga va a salir expulsado hacia afuera de esta forma, que es que es la flecha verde, ¿no? El vector de color verde. Sale expulsado hacia afuera porque hay una repulsión. Repito, positivo con positivo, pues sale expulsado hacia afuera. Bien. Y le ponemos nombre de vector de la intensidad del campo eléctrico 1. ¿Por qué 1? Porque estoy trabajando con la carga 1. Y lo mismo tengo que hacer con la carga eléctrica número 2. Igualmente, ahí está mi carga de prueba. Y como es positivo y la carga 2 también es positiva, va a haber una repulsión. Entonces el vector de esa intensidad del campo eléctrico pues, va a salir expulsado hacia afuera también. Y de esta forma, que es la que está de color azul. Y le ponemos nombre. Lo vamos a llamar vector de intensidad del campo eléctrico 2. O campo eléctrico 2 directamente. ¿Por qué 2? Porque estoy trabajando con la carga eléctrica número 2. Bien, listo. Ya tengo entonces el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Ya tengo sus vectores. Pero, ¿qué tengo que hacer acá?
tengo que hallar la resultante de estos vectores. ¿Y cómo voy a calcular la resultante de estos dos vectores? El método que más se aplica es el método del paralelogramo, ¿no es verdad? No se olviden. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a comenzar a ocupar ese método. Y aquí lo tenemos, el método del paralelogramo, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente trazamos vectores paralelos a cada vector. Por ejemplo, en la ubicación del otro, ¿no es verdad? Por ejemplo, el vector 1 o el campo eléctrico 1, yo lo voy a trasladar al lado derecho. Fíjense, con su misma magnitud, su misma dirección, su mismo tamaño, todo igual, solo lo estoy trasladando. Lo traslado al lado derecho con líneas segmentadas para diferenciar y me quedaría de esta forma. Conserva su mismo tamaño y su misma dirección, mismo sentido. Conserva todo. De la misma forma, voy a trabajar con el campo eléctrico 2, que es el vector de color azul, ¿no es verdad? Lo voy a trasladar hacia abajo. Y fíjese, quedaría de esta forma, ¿no? Con líneas segmentadas para diferenciar. Bien, y listo. Ya tengo. Recuerden que este campo eléctrico 1 es igual que este otro vector y este vector que es el campo eléctrico 2 es igual que este otro vector, es lo mismo, ¿no es verdad? Y ahora, ¿cuál sería el campo eléctrico resultante o la intensidad del campo eléctrico resultante? Fácil, para determinar esto, lo único que hago es trazar un vector que parte del inicio hasta el punto de unión de los vectores eh, trazados de forma paralela, ¿no es verdad? Que sería de este punto a este otro punto, de los extremos, ¿no es verdad? Cuidado que estén trazando de estos dos extremos, ¿no es verdad? Este punto con este punto, no, está muy mal. Desde el inicio hasta donde termina. Este es el vector, lo uno y listo. Le pongo la flechita porque es un vector y este vector lo vamos a llamar vector o fuerza, perdón, campo eléctrico resultante. ¿Listo? Que el vector de color rojo. Y listo. Ahí está el método gráfico, la parte gráfica, ahí está. Y de aquí tenemos que elegir con qué triángulo voy a trabajar. Porque si ustedes pueden observar, aquí tengo dos triángulos, oblicuángulos. Uno está en la parte superior y el otro en la parte inferior. Es decir, arriba y abajo. Ustedes pueden trabajar con cualquier triángulo porque son iguales, solo están volcados nada más. Pero generalmente, para mi comodidad, se trabaja con el triángulo que está en la parte inferior, abajo, que está de color verde, generalmente. ¿Bien? Por si acaso, este ángulo de 60 grados es la repetición de los ángulos internos, ¿no verdad? Del triángulo oblicuángulo. Si es 60 grados, también va a ser 60 grados. Si fuera 30 grados, también va a ser 30 grados. Bien, se repite, ¿bien? No se olviden de eso. Y listo, ahí está la parte gráfica. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí estamos comenzando con la parte analítica. Anteriormente hemos trabajado con la parte gráfica, puros gráficos. Ahora la parte analítica. Vamos a aplicar ecuaciones. ¿Bien? Y bueno, vamos a primeramente calcular lo que es la fuerza, perdón, la intensidad del campo eléctrico número 1. ¿Ya? El campo eléctrico 1. Es lo primero que vamos a calcular. Entonces, para ello voy a ocupar esta fórmula que ustedes ya lo conocen. Ya está en el primer video. Lo pueden revisar si ya se han olvidado. Nos dice que es igual a la constante de Coulomb por el cociente de la carga 1, en este caso, dividido entre la distancia al cuadrado. Reemplazando datos, voy a tener campo eléctrico 1 igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1 es 3 coulombs. Lo colocamos el 3. La distancia es 0,02 metros. Entonces colocamos 0,02 elevado al cuadrado. Si ustedes pueden observar, no estoy escribiendo lo que son las unidades. ¿Por qué no estoy escribiendo las unidades? Porque se sobreentiende. Si todo está en el sistema internacional, metros, colombios, newton,
todo está en el sistema internacional, pues no hace falta colocar las unidades, porque luego se sobreentiende, por lógica, se va a simplificar y al final me va a quedar ¿qué cosa? Newton sobre colombios, o Newton por colombio, que es lo más correcto. Bien, directamente. No es necesario colocar siempre las unidades. Y listo. Aquí tenemos ya reemplazado lo que son los valores y simplemente usamos lo que es la calculadora científica y listo. Sabemos de que la intensidad del campo eléctrico número 1 es igual a 6,75 por 10 a la 13 newton por coulomb. Y este es el valor del campo eléctrico 1. Bien, ahora falta el campo eléctrico número 2. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Y listo. Aquí vamos a ocupar la misma fórmula, la misma ecuación. Solo que esta vez vamos a trabajar con la carga eléctrica número 2, ya no con la 1, sino con la 2 ahora. Bien. Y lo mismo, hacemos caso a la receta que nos dice la ecuación. Me pide el valor de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Colocamos 9 por 10 a la 9 y me pide el valor de la carga eléctrica número 2, que es 5 Coulomb. Colocamos el 5 entonces. La distancia se vuelve a repetir. 0,02 metros. Colocamos 0,02 elevado al cuadrado. Bien. Nuevamente calculadora científica. Y lo que voy a obtener es 1,125 por 10 a la 14 newton por coulomb. Y este es el valor de la intensidad del campo eléctrico número 2, que es el vector de color azul. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y no se olviden, como les decía, vamos a trabajar con el triángulo inferior. Bien, solo con el triángulo inferior. De todos los demás me olvido. Solo el triángulo inferior. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y listo, fíjense que aquí solamente estoy tomando el triángulo inferior, el que está abajo. Ya los demás me olvido porque ya he hecho el cálculo de todo lo que tenía que saber. Ahora me falta esto, que ahorita es lo más importante. Para no olvidarnos, pues yo ya puse el valor que hemos calculado, el valor del campo eléctrico número 1 y del campo eléctrico número 2. Lo tenemos allí. Y tengo que calcular el campo eléctrico resultante, que es el vector de color rojo. Y como pueden observar, es un triángulo oblicuo. Y para hallar este valor, pues vamos a ocupar la ley de cosenos, ¿no es verdad? Lo que ya se me ha olvidado, pues repasen su deber de quinto. Bien, trigonometría, triángulos oblicuángulos. Y eso es lo que voy a aplicar, la ley de cosenos, para calcular este valor del campo eléctrico resultante. Y esta sería la ecuación. Es decir, no sé bien que la ley de cosenos dice que un lado cualquiera al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados faltantes, menos el doble producto de estos por cosenos de su ángulo comprendido. Esa es la ley de cosenos, ¿ya? Esa es la ley de cosenos. Solo que, fíjense, generalmente se usa el signo negativo acá, en la ley de cosenos común. Y ustedes tienen que elegir eso. ¿Bien? Si ustedes van a trabajar con el ángulo interior, si este ángulo estuviera adentro del triángulo, pues sería negativo. Pero como yo estoy trabajando con el ángulo que está afuera del triángulo, en esta posición, en esta apertura, entonces en vez de colocar negativo, coloco positivo. Es lo que les expliqué en el anterior tema. ¿No es verdad? De electrostática. Revísenlo si ya se han olvidado. ¿Por qué les digo esto? Porque en la universidad generalmente se trabaja así. Bien, en varias ocasiones se usa lo que es el signo más porque es más cómodo ocupar el ángulo que está afuera. Claro que también pueden ocupar el ángulo que está adentro, depende de ustedes. Entonces, como yo estoy trabajando con el ángulo que está afuera, pues le pongo positivo. Bien, y fíjense, esta es la ecuación que he armado. Nos dice que el campo eléctrico resultante al cuadrado es igual al campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado más el doble producto de estos por coseno de 60 grados, que es el ángulo que está afuera.
Bien, y como tenemos aquí la ecuación ya armada, pero todavía no está despejado. Y para despejar voy a extraer raíz cuadrada a ambos miembros. Extrayendo pues me quedaría de esta forma, ¿no? Simplemente eliminé el exponente 2 y al otro miembro le puse la raíz cuadrada y listo, directo. Siguiente paso pues he reemplazado datos. Recuerden que una fórmula es como una receta de cocinar, hay que seguir al pie de la letra los pasos que nos dice la receta. Aquí por ejemplo me pide colocar el valor del campo eléctrico 1, que es 6,75 por 10 a la 13. Y ahí está su valor. Y a este valor lo elevamos al cuadrado. ¿No es verdad? De esta forma procedemos con todo. Procedemos con todo de esa forma. ¿Bien? Y luego, finalmente, pues ocupan su calculadora científica y van a llegar a esta solución, donde el campo eléctrico resultante es igual a 1,575 por 10 a la 14 newton por Colombia. Y esa es la solución, jóvenes. Bien. Espero, bueno, que me hayan entendido. Y bueno, si no comprendieron, vean a ver el video, vean de nuevo el video con más paciencia, con más atención, para que comprendan mejor. Eso es todo, jóvenes, y bueno, nos vemos para la siguiente clase. Chao. Se cuidan.